Bienvenidos una vez más al canal de Programarte. En esta ocasión continuamos con el curso de desarrollo web, hablando del tema de introducción a HTML. Analizaremos algunos aspectos básicos de este lenguaje de marcado de hipertextos y veremos su función dentro de una de las páginas web. Empecemos analizando el concepto por sí solo de HTML. HTML es un lenguaje de marcado de texto, lo cual nos indica que no es un lenguaje de programación como Java, PHP, C o Visual Basic. HTML es el lenguaje para escribir páginas web. Las marcas, conocidas como etiquetas, describen la forma en la que se estructura el contenido de una página web. Las etiquetas describen diferentes elementos de la página. Por ejemplo, la etiqueta P se utiliza para delimitar párrafos de texto y la etiqueta IMG para definir imágenes. El encargado de interpretar estas etiquetas es un programa llamado navegador, por ejemplo, el navegador Chrome de Google o el Firefox de Mozilla. Los archivos que contienen el código HTML tienen la extensión .htm o .html y son archivos de texto plano sin formato. Más adelante veremos qué editores se pueden utilizar para crearlos. En este curso vamos a utilizar el editor Brackets. Una página web debe de estar escrita en HTML, pero también suele incorporar otros elementos como hojas de estilo en CSS y programación con el lenguaje JavaScript. Con CSS se define el aspecto estético de la página y con JavaScript se pueden realizar tareas adicionales, como abrir y cerrar ventanas, validar los datos introducidos por los usuarios y otras tareas que requieren ser programadas. El conjunto de HTML, CSS y JavaScript es lo que se conoce como front-end o capa de presentación. Esta capa se ejecuta en el navegador, mientras que con back-end o capa de datos se hace referencia a la programación realizada en el servidor con lenguajes de programación web, a saber Java, PHP, Python, etc. Normalmente para obtener y grabar información en una base de datos. Los lenguajes de programación orientados a la web, ejecutados en el servidor, son capaces de generar el código HTML que finalmente se va a ver en el navegador web. Hablemos de la historia del HTML y de Internet. Para empezar, las etiquetas. Las etiquetas son marcas que delimitan cada uno de los elementos que componen un documento HTML. El lenguaje HTML se basa en etiquetas, por eso es importante entender bien la sintaxis de las etiquetas. Este esquema que se muestra al lado derecho muestra las partes de una etiqueta HTML genérica. Dentro de la etiqueta de apertura está delimitada por el signo menor, que a continuación el propio nombre de la etiqueta se muestra, en este caso, por ejemplo, párrafo, y opcionalmente un atributo, en este caso la clase fondo, finalmente el signo mayor que. A continuación está el texto del contenido de la etiqueta. Lo más frecuente es un texto, pero podría ser otra etiqueta, una imagen. La etiqueta de cierre está delimitada por el signo menor que, a continuación la barra inclinada en diagonal, el propio nombre de la etiqueta, en este caso P, y finalmente el signo mayor que. Algunas etiquetas no tienen contenido y se cierran sobre sí mismas. No tienen etiqueta de cierre, se llaman etiquetas vacías, como la etiqueta BR. En esas etiquetas opcionalmente se puede colocar una barra justo antes del signo, por ejemplo BR diagonal. La etiqueta BR produce un salto de línea. Las etiquetas vacías no tienen contenido, pero sí pueden tener atributos. Algunas otras etiquetas vacías son HR, IMG, Input, Link, Meta, Param y Source. En una etiqueta la primera palabra que aparece es el nombre de la etiqueta. También podemos encontrar atributos con sus valores siguiendo el formato etiqueta atributo 1, su respectivo valor, y el atributo 2 y su respectivo valor. La forma más correcta es escribir el nombre de la etiqueta y los atributos en minúscula y los valores entre comillas dobles. Por ejemplo, la etiqueta que se está mostrando en letras negritas AHREF y el sitio web de Programarte Academy después del texto Visita Programarte produce este resultado en el navegador enmarcado en azul, o como el ejemplo que se muestra del lado derecho, donde tenemos el código puesto y tenemos abajo la vista del navegador donde dice Visita Programarte. Si un atributo tiene más de un valor, se escriben todos los valores dentro de las mismas comillas, separados por espacios en blanco, por ejemplo, la etiqueta del atributo, el valor 1 y el valor 2. En general, las etiquetas se pueden anidar, pero no se pueden cruzar. Por ejemplo, estas dos etiquetas P y div están anidadas correctamente, ya que no se están cruzando. Sin embargo, es incorrecto cruzarlas así, ya que tendremos un cruce de etiquetas y esto nos daría un error. Mi primera página web.
Vamos a comenzar por escribir una página web muy sencilla. Para ello podemos utilizar cualquier editor de texto sin formato, por ejemplo el bloc de notas incluido en Windows. En ordenadores Apple puedes usar el TextEdit. Para abrir el bloc de notas en Windows 8 o posterior, teclea bloc de notas en la caja de búsqueda de la barra de tareas y ábrelo. En Windows 7 desde el menú Inicio, Programas, Accesorios y Bloc de notas. El aspecto del bloc de notas es muy simple, una hoja en blanco como una barra de menús como la que se muestra del lado derecho. Vamos a ello. Vamos a abrir nuestro bloc de notas. Para hacerlo en Windows 10 solamente daremos clic en Inicio y teclearemos bloc de notas. Lo abriremos y escribiremos el siguiente código. Más adelante ya veremos qué es cada elemento. Abriremos una etiqueta HTML, abriremos un head, abriremos una etiqueta de título y pondremos mi primera página. Después de eso procederemos a cerrar la etiqueta utilizando la barra en diagonal. A continuación también cerraremos el head. Recuerden que siempre hay que añadir la barra en diagonal para evitar errores. Después de eso abriremos un body. Siempre hay que fijarse bien en poner correctamente los signos de inicio y de cerrado de la etiqueta como tal, ya que si no podremos causar algún error en nuestro código. Después de eso abriremos una etiqueta de párrafo y pondremos visita programarte. Después de eso procederemos a cerrarla utilizando la barra en diagonal. Cerraremos el body y después de ahí procederemos a cerrar el texto completo de HTML. Una vez hecho esto, vamos a guardarlo. Una vez escrito, vamos a guardarlo. Pero antes de continuar debemos explicar lo que es la extensión de un archivo. La extensión indica de qué tipo es un archivo. La extensión son las 3 letras que van después del punto al final del nombre de un archivo. Por ejemplo, imagen.gif o documento.doc. Puedes abrir cualquier carpeta para comprobarlo. Si no puedes ver las extensiones es porque Windows las oculta. Si es tu caso, puedes hacer que las muestre abriendo el explorador de Windows y haciendo clic en la pestaña Vista. Abre Mostrar u Ocultar y marca la opción Extensiones de nombre de archivo, tal y como muestra la siguiente imagen del lado derecho. Vamos a continuar guardando la página. Pulsamos en el menú Archivo y elegimos Guardar. Introducimos el nombre, por ejemplo, Primera. Si ahora pulsásemos Guardar, se guardaría con la extensión TXT como lo indica aquí abajo, que indica que es un documento de texto sin formato. Para guardarlo como una página web, debemos de emplear la extensión .html o html, por lo que completamos el nombre para que quede primera HTML y pulsamos Guardar. Ahora, utilizando el explorador de Windows o la barra de navegación, buscamos primera.html y como pueden ver, hacemos doble clic sobre él. Como el archivo tiene extensión .html, se abrirá en un navegador que tengamos predeterminado, en este caso Google Chrome. El resultado se ve así, de esta manera mostrando el texto que habíamos mandado a través del documento HTML. Ahora bien, hay que observar que no se muestra todo lo que hemos escrito. Si nos fijamos en el documento del bloc de notas, veremos que todo lo que aparece entre los signos de apertura y de cierre no se muestra. Estos signos delimitan una etiqueta de HTML y todas las etiquetas que hemos utilizado siguen el formato, a saber, etiqueta, el contenido y el respectivo cierre de esta etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta title contiene el texto que se mostrará como título de la página y la etiqueta P indica un párrafo con texto normal. Por lo tanto, un navegador web es una aplicación capaz de interpretar el código HTML formado por etiquetas y mostrarlo debidamente formateado. En cualquier momento podemos ver el código HTML de la página que estamos viendo.
En los navegadores Chrome y Firefox podemos hacerlo pulsando con el botón derecho sobre una zona de texto de la página para que se abra un menú contextual, desde el que elegiremos ver código fuente de la página. Otra forma de hacer lo mismo es pulsar las teclas Control más U. Un paso más es el inspector de código que permite modificar las propiedades CSS y ver el resultado directamente. Por lo que hemos visto hasta ahora, debe quedar claro que una página web es un archivo con extensión .html que se abre con un navegador web y que se escribe con cualquier editor de texto plano. Para que la página que acabamos de crear la pudiese ver todo el mundo, simplemente habría que guardarla en un ordenador especial llamado servidor de internet. Es lo que hemos hecho nosotros al guardarla en el servidor de Programarte. Se abrirá una nueva ventana del navegador y se verá lo que muestra la siguiente imagen. Hay que observar que la única diferencia respecto a cuando la hemos visto desde nuestro ordenador es que la dirección URL que aparece es diferente. Antes era una dirección dentro de nuestro disco duro, como se muestra en la dirección de color azul, mientras que ahora es una dirección de internet como se muestra en las letras resaltadas en color negro. Más adelante veremos cómo cargar páginas web en un servidor y hacerlas públicas. Hablemos de los editores de HTML. Como decíamos, los archivos que contienen el código HTML tienen la extensión .htm o .html y son archivos de texto plano, es decir, lo que se ve es lo que hay. No hay código oculto como ocurre con los archivos de los procesadores de texto, como Microsoft Word y otros. Esto quiere decir que un archivo HTML puede ser escrito con cualquier editor que sea capaz de escribir archivos de texto plano, como el bloc de notas de Windows, aunque lo recomendable es utilizar editores específicos para páginas web, como Brackets, Atom, Notepad++, Sublime, Dreamweaver, etc. Estos editores específicos nos ayudan a escribir de forma más rápida el código HTML. Podemos dividirlos en dos grandes grupos. El primero, los editores de código, y el segundo, los editores en modo diseño. Analicemos cada uno de ellos, hablando primero de los editores de código. Por ejemplo, Brackets, Atom, Sublime y Notepad++ son editores en los que nosotros debemos escribir el código HTML, es decir, las etiquetas. Por lo tanto, debemos saber qué etiqueta debemos escribir en cada momento según lo que queramos hacer. Por ejemplo, para poner una palabra en negrita hay que utilizar la etiqueta strong, o para insertar una imagen la etiqueta img con sus correspondientes atributos. Los editores en modo diseño. Por ejemplo, Dreamweaver y Composer son editores en los que no hace falta que nosotros escribamos el código HTML, ya que el propio editor se encarga de hacerlo según nuestras indicaciones. Por ejemplo, para poner una palabra en negrita, vas a seleccionar y pulsar el botón negrita. Para insertar una imagen bastará pulsar en el comando insertar imagen y el editor nos abrirá una ventana para elegir la imagen. Con estos editores se suele trabajar en la vista diseño, que nos muestra directamente el resultado de la página. Es decir, al aplicar negrita veremos directamente la palabra en negrita y al insertar una imagen, esta aparecerá en la pantalla. Estos editores también permiten escribir directamente las etiquetas en la vista código. Este tipo de editores también son conocidos como WYS y WYG. Lo que ves es lo que obtienes. En el primer tipo de editores, para ver el resultado de lo que estamos escribiendo, deberemos abrir el archivo con un navegador. Cada uno de estos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes, pero para el propósito de este curso es mucho mejor utilizar un editor de código, ya que de lo que se trata es de aprender HTML y por lo tanto deberemos aprender a utilizar las etiquetas de HTML. Más adelante, cuando dominemos el HTML, podremos utilizar un editor en modo diseño, pero siendo capaces de entender lo que el editor hace por nosotros. Puedes utilizar el editor que quieras, pero te recomendamos el editor Brackets, ya que es el que vamos a utilizar en este curso y en ocasiones utilizaremos sus características en los ejercicios y videos. En resumen, hemos analizado las características de HTML, como es que este lenguaje de marcado de hipertexto nos ayuda a definir las características visuales de una página web. Además, hemos hablado de las páginas web y su relación con el HTML y cómo es que éstas se construyen a través de las propias etiquetas. Estas etiquetas que hemos analizado nos han ayudado a introducirnos al lenguaje de HTML y poder empezar a desarrollar algo dentro de nuestra página web. Esta página web la seguiremos trabajando dentro de los editores de HTML, los cuales ya hemos analizado los grupos y cómo se organizan. En los siguientes videos seguiremos analizando cómo componer más etiquetas y cómo irlas ordenando de manera correcta.